Mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos. Saludamos en nuestros estudios. Nos acompaña el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos cómo avanzan las cosas en cuanto a la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El gobierno y diferentes voceros hablan de millonarias inversiones. Usted mismo, la última vez que nos acompañó, hablaba de una millonaria inversión en el área social. ¿Cómo está el tema? Le pregunto esto porque de acuerdo a estudios internacionales se habla de una leve, que Ecuador va a poder reducir levemente la pobreza, pero que no se alcanzaría a los niveles de la prepandemia. Buenos días, bienvenido. Bueno, usted ha partido analizando justamente lo que organismos internacionales, la Comunidad Económica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha manifestado de que podríamos llegar a tener un indicador del 9.7% de pobreza extrema, del 14.7% a junio del 2021, lo cual muestra que hay un decrecimiento significativo, no diría leve, pero apropiándome más bien de lo que manifiestan organismos internacionales que forman parte de la evaluación estadística de los países de la región. Pero a ello hay que sumarle un aspecto fundamental. Cuando usted mencionó en el inicio de la entrevista que se ha hablado de varias cifras, en lo personal debo manifestarle que, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social cerrará en el año 2022, de acuerdo a la proyección ya inclusive de incremento del techo presupuestario, en 1.711 millones de dólares de inversión en política social. Esto significa una cobertura de más de 2 millones de núcleos familiares en el Ecuador que están en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema. Es la inversión más alta de la historia institucional del MIES. ¿En qué sentido esa inversión? Esos 1.711 millones de dólares, ¿a qué se han destinado? Varias evaluaciones alrededor de esto. Primero, de esos 1.700 millones de dólares, 1.300 millones de dólares están destinados específicamente al pago de bonos y pensiones, porque aquí hay que comprender que hubo un incremento significativo. Primero, un incremento del techo presupuestario basado en esos $5 adicionales desde el 17 de junio, puesto en marcha desde el 1 de julio a la fecha, y que concluirá en diciembre igual. El próximo año ese impacto, que para este año es 30 millones de dólares, el próximo será de 60 millones de dólares. A ello súmele la cobertura de alrededor de 79.000 nuevos núcleos familiares del bono de desarrollo humano, que forman parte de una realidad pospandémica que requería el abrazo social del gobierno nacional y que hemos dado la respuesta como tal. Y un tercer elemento que también forma parte de los bonos y pensiones es la puesta en marcha del programa Infancia Futuro, que permite entregar para este año alrededor de 37.500 madres gestantes para precautelar la disminución de la desnutrición crónica infantil. Este bono Infancia Futuro, que tendrá un gasto en este año de 10 millones de dólares, 9.905.000 exactamente, de acuerdo a la proyección última hecha por el Ministerio, y que el próximo año tendrá un incremento a esas 37.500 madres gestantes de 30.000 más, cumpliendo el objetivo final en el año 2024 con 85.700 madres, que es el objetivo de acuerdo a toda la programación establecida en este programa. Ahí se incluye, ministro, primero bienvenido, buenos días, como siempre es un gusto tenerle en este espacio. Ahí se incluye este programa que me imagino hacer el lanzamiento hoy, que tiene que ver con un Ecuador de oportunidades para un envejecimiento digno. ¿Qué es lo que van a presentar ustedes el día de hoy, y si eso se incluye en estos 1.711 millones? Sí, por supuesto. También usted recuerde, Alexis, que el Ministerio tiene dos pilares fundamentales. El uno, que acabamos de conversar con Licenia hace un minuto sobre el tema de los bonos y pensiones, que destine esa cantidad de recursos, y el otro, que es protección social. Dentro de protección social tenemos 17 modalidades de servicios: adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, en fin. En adultos mayores damos una cobertura de 109.000 adultos mayores en el país, cobertura de protección social. A ello hay que incorporarle el número de adultos mayores que reciben un bonos y pensiones que forman parte de las asistencias. Inclusive, si podríamos hacer una valoración ya más amplia, en número de asistencias bordeamos más de los 430.000, porque hay un adulto mayor que recibe el bono, pero también recibe la asistencia, por ejemplo, de una de las modalidades de la atención domiciliaria, o si tiene una situación de vulnerabilidad basada en discapacidad. ¿Y ahí ustedes coordinan con, por ejemplo, el Ministerio de Salud?
Todo el tiempo, porque nosotros manejamos competencias específicas y cuando se refiere a temas de carácter de salud, pues por supuesto el Ministerio de Salud como tal. El programa de adultos mayores ha tenido, como lo ha venido haciendo también históricamente el Estado ecuatoriano, una protección en el ámbito de carácter de protección social, pero nuestro ministerio ha particularizado en materia de política pública algunos temas que sí son de relevancia para ponerlos en el debate. Uno, presentamos la tabla de pensiones alimenticias mínimas para adultos mayores, Alexis. Esto de aquí era una deuda histórica que tenía el Estado central para con este sector, porque de alguna manera esto permitió destrabar 2.000 causas de demandas de adultos mayores para con sus familiares, porque llegaba hasta el 6º grado de consanguinidad, y de esta manera no permitir que se abandone a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad. Los adultos mayores han dado su vida por nosotros y debemos tener una corresponsabilidad. Aquí hago una particular aclaración. El Estado no deja de tener responsabilidad en este sentido, pero la compartimos también con aquellos que deben tener cuando las condiciones así ameritan, porque tenemos hijos que pueden tener buenas condiciones, viven en las grandes ciudades, y el sector rural, el vulnerable, quedan abandonados a la suerte de Dios, con la cobertura del Estado, con atención domiciliaria, con un bono, con una pensión, pero no necesariamente con el valor agregado que requiere y que esta tabla de pensiones alimenticias le permite. Somos el tercer país en la región que lo tiene. Hay una experiencia magnífica de Uruguay que es la que nos permitió estructurar esto y dar cumplimiento, dicho sea de paso, en una obligación legal que determinaba la ley del adulto mayor como tal. ¿Cuántos adultos mayores se benefician de lo que usted nos acaba de narrar, ministro? Este tema de protección social, ¿qué significa? Nos están preguntando aquí en qué consiste y quiénes están calificados para recibir ese tipo de asistencia, qué personas de la tercera edad son los que se benefician y a cuántos se está ayudando en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos, como le había dicho Licenia, una cobertura específica con proyectos de asistencia y de protección social. Usted tiene gerontológicos a nivel residencial, tiene actividades de espacios activos en donde llevamos a través de las educadoras a los adultos mayores para que puedan tener, como lo mencionaba Alexia hace un momento, un envejecimiento digno, que es el compromiso del Estado ecuatoriano. Pero ese compromiso no puede ser desatendido de los familiares de nuestros adultos mayores. De ahí viene el tema relacionado con la tabla de pensiones alimenticias. Pero en lo práctico nosotros tenemos además lo relacionado con los bonos y pensiones que amplía la cobertura. En este primer espacio de protección social tenemos 109.000 adultos mayores atendidos a nivel de todo el país. Es un número muy significativo, hemos crecido de alguna manera paulatinamente, no ha sido un crecimiento fuerte porque también hay restricciones presupuestarias. Hemos entendido que esos otros espacios y recursos han ido destinados a desnutrición crónica infantil, a la reapertura de los centros de desarrollo infantil que vinieron siendo cerrados por la época de pandemia y que paulatinamente se han ido aperturando. No digo que hemos dejado de atender, lo que digo es que el crecimiento de atención ha sido mucho más lento que el crecimiento que sí hemos dado, por ejemplo, en CDIs, que se requiere. ¿Cómo podemos entender una lucha contra la desnutrición crónica infantil con CDIs cerrados? Hoy, Alexis, Licenia, tenemos 2.011 CDIs, es decir, la totalidad de los centros de desarrollo infantil en el Ecuador, atendiendo a 85.000 niños y niñas de 12 meses a 36 meses, en donde además se les entrega 4 de las 5 ingestas más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Ese es un mecanismo propio para contrastar la desnutrición crónica infantil. Yo le preguntaba, ministro, que cómo hacen las personas, los adultos mayores para beneficiarse, porque si bien usted menciona que se ha cubierto ese número de adultos mayores, hay otro gran número que no ha recibido todavía la asistencia, seguramente por trabas burocráticas o no sabemos, o porque posiblemente están desinformados y no conocen cuál es el procedimiento para poder beneficiarse de tanto de la pensión como de la protección social que usted asegura se brinda a través del MIES. Hay adultos mayores que no tienen jubilación, hay adultos mayores cuyas familias los han abandonado y que no tienen esta protección estatal. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben proceder para poder beneficiarse? Licenia, a ver, hay en triple vía la forma en la que podemos nosotros incorporar a este grupo y a este sector de la sociedad. La primera,
Tenemos balcones de servicio en donde a través de familiares, de vecinos, de amigos pueden acceder a los servicios que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es una correlación bilateral directa. Segunda, el propio despliegue nuestro de todo el sistema estructural institucional del Ministerio. 4.824 educadoras de CNH que están en un programa de niños, pero que despliegan su actividad para la identificación y derivación también de adultos mayores que pudiésemos encontrar en el territorio que lamentablemente no tengan la atención adecuada. Y la tercera vía, a través de esta tabla de pensiones alimenticias que permite una corresponsabilidad, como le había mencionado, entre los familiares del adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema, y el MIES como tal y el Estado ecuatoriano. Esto además faculta para que a través de unos convenios que hemos suscrito con una gran cantidad de universidades, los centros jurídicos de voluntarios que existen en las universidades aporten para la presentación de las demandas respectivas y esto se viabilice en la justicia ordinaria. Como ves, son tres mecanismos que tenemos. El uno, el que viabiliza todos los servicios, que son los balcones de servicios del MIES, oficinas, etcétera. Y hay un elemento final. También cualquier ministerio, porque hoy en día no tenemos responsabilidades autónomas, tenemos corresponsabilidades de derivación. Si yo tengo en este momento una identificación, por ejemplo, de un joven, de un adolescente que no esté con educación y que tenga condiciones de discapacidad, además de asumir la responsabilidad en el marco de nuestra competencia, derivamos al Ministerio de Educación. Así que existen diferentes mecanismos, Licenia, sobre el cual podemos interactuar para dar la cobertura en este servicio. Ahora, son cosas importantes y ahí uno puede preguntarse, ¿por qué estas cosas del gobierno no las ha informado, como usted lo está haciendo esta mañana, ministro? Pero además yo quiero citarle cifras que se dieron a conocer durante la semana anterior y que usted las habrá revisado ya. Las han publicado además medios internacionales como la DW, ¿no? Que tienen que ver con la situación de la pobreza y la pobreza extrema pobreza extrema en el país. La semana anterior, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, publicó las cifras que dan cuenta de que para junio de este año la línea de pobreza extrema en el país se ubicó en un ingreso de $49.35 mensuales per cápita. Esto es algo que las autoridades o los funcionarios del PNUD dicen no había pasado en por lo menos 32 años, obviamente tomando en cuenta todo el contexto global, la crisis, la pandemia, ahora el conflicto armado y demás, y las proyecciones que ellos hacen son realmente terribles, ¿no? En cuanto tiene que ver con el informe sobre desarrollo humano en Ecuador y en el mundo, hablan de un retroceso muy importante en por lo menos del 90% de países de todo el planeta, entre ellos nuestro país, ¿no? En cuanto tiene que ver con los niveles de pobreza y demás. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que ustedes tienen, digamos, ya en marcha y lo que se va a hacer a futuro para enfrentar un escenario que aparentemente va a ser catastrófico por las consecuencias que estamos viviendo ya de la guerra misma y de la pospandemia? Bueno, le voy a dar buenas noticias, Alexis. Cuando uno está en un espacio de libertad de expresión, opiniones pueden haber muchas, verdades son muy pocas, o quizá una. Y en ese contexto hay que analizar con datos, con documentos que efectivamente den cuenta cierta de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. El Estado ecuatoriano, a través del INEC, ha hecho una presentación clara de cómo se han comportado los niveles de pobreza y pobreza extrema. Ojo, las metodologías usadas por el INEC como tal son metodologías avaladas inclusive a nivel internacional. Por ejemplo, lo relacionado con el empleo adecuado es una metodología estadística que la utiliza, la avala la Organización Internacional del Trabajo. Bajo esos datos, por ejemplo, en junio de 2021 la pobreza se ubicaba en 32.2. Hoy, de acuerdo a la información del INEC, la pobreza está en el 25%. La pobreza extrema, junio 2021, 14.7. Hoy se ubica en el 10.7. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hasta finales del 2022 Ecuador será uno de los 3 países que más reducirá la pobreza, ubicándola a diciembre del 2022 sobre la proyección de la CEPAL en 9.7, lo cual es concomitante, inclusive mejor aún de lo que proyecta el INEC a la fecha en el junio del 2021. Lo cual quiere decir que existen resultados tangibles, objetivos,
y que dan cuenta cierta de todas las acciones que hemos realizado como tal. Por ejemplo, Alexis, cuando se habla del empleo adecuado, usted conoce que en este momento nosotros hemos logrado establecer varias acciones con respecto al empleo adecuado. ¿Cómo lo vi del INEC? El empleo adecuado es aquel ciudadano que tiene una capacidad de ingreso por lo menos en el salario mensual unificado. Para el año 2021, a diciembre del 2021, quien tenía de $400 para arriba, un ingreso de acuerdo a la estadística y a la métrica que mantiene el propio INEC, tenía un empleo adecuado. Cuando pasamos al 2022, el incremento de $25 en el salario mensual unificado, dando cumplimiento a lo que nuestro gobierno, el presidente Lasso, se comprometió en campaña, obviamente dejó un rango entre $400 y 424, en quien tenía un ingreso en ese rango, probablemente no ingresaba en el empleo adecuado. Y ahí entra una estadística, y depende cómo se lea, ¿no? Cuando el INEC saca una información y dice, cae el empleo adecuado, claro, decimos, miren, ya hay una mala práctica económica. No, no es cierto. Es que hubo un incremento del salario mensual unificado de 400 a 425, y la metodología estadística establece que quien gane más que el salario mensual unificado está en empleo adecuado. Los que quedaron entre 400 y 424 ya no ingresaban en esa medición. Por eso es que debemos leerle las cifras con mucha profundidad. Ahora me extraje un momentito de ser ministro de Inclusión Económica y le hablé como economista, pero es la verdad, son realidades tangibles, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no le discuto a usted las cifras, ministro, pero el problema es que la gente no lo siente así, porque no se visibiliza de esa forma. El propio presidente de la República en uno de sus alocuciones dijo que una persona pobre vive con $20 al día. Ya quisieran varias personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema tener $20 diarios. Mire, ahí existió un pequeño desajuste. En una entrevista de 2 horas, el presidente encontró una lucidez impresionante para poder llevar adelante una entrevista que creo que ustedes la vieron y que pudo dar datos de información. Bueno, le invito a verla, vean el diferido, Alexis, le recomiendo. No sé qué tanta lucidez pueda tener cuando no ubicó bien ni el río Pano y hizo mal cálculos matemáticos. Vean 2 horas de la entrevista del presidente, y no le entro mucho en el detalle, pero le voy a decir algunos elementos, ¿no? Lo primero, Licenia, cuando usted manifiesta aquello, se puede configurar una frase que es sumamente importante que la analicemos: el demérito del mérito. Cuando el presidente Lasso llega a la presidencia de la República en mayo del 2021, pudimos evidenciar el gasto en comunicación en uno de los años de los gobiernos pasados, llegando a $150 millones registrado en el CIGEF del Ministerio de Finanzas, que puede ser verificado por cualquiera. Y el presidente dice, este recurso tiene que ser destinado a la desnutrición crónica infantil. Un mérito para cualquiera que haga una evaluación. Hoy, pasado 1 año y 4 meses, eso se pudo haber convertido en el demérito del mérito. Es decir, no comunicamos probablemente bien lo mucho que se ha hecho, habiendo gobiernos que hubieran hecho muy poco comunicando mucho. ¿Con qué me quedo como ciudadano? Con este gobierno. Sin perjuicio de ello, hay que mejorar la comunicación. Sí, y ahí hay una crisis comunicacional que tiene que informarse este tipo de cosas, que tiene que contarse al Ecuador el incremento de los bonos de infancia futuro, el incremento del bono a $55, el nivel de cobertura a 1.458.000 núcleos familiares, el más alto de la historia del país. El más alto de la historia del país. Cobertura con bono de desarrollo. Con bono de, no, en todo en general, porque destinamos $1.300 millones para una cobertura entre bono de desarrollo humano con componente variable, bono Joaquín Gallegos Lara, es decir, todos los bonos y pensiones existentes. ¿Cuántos familiares dice ahí? Hay 1.458.000. En total en personas es 2 millones, pero con la cobertura de protección social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un presupuesto de $1.711 millones, pero no un tema aventurado, un tema registrado, que ustedes lo pueden verificar, y de cumplimiento, por lo menos a la fecha, del 69% de presupuesto ejecutado, 69 del 75 del ideal. Siempre hay un desajuste y terminaremos con el 98-99% de ejecución presupuestaria. Esa es la realidad tangible. Desde que comenzaron la gestión, ministro, ¿cuánto se ha ampliado? Si hablamos en porcentajes, usted nos ha dado la cifra, pero si hablamos en porcentajes de lo que usted recibió esta cartera de Estado a esta fecha, ¿cuánto se ha ampliado este tipo de entrega de ayuda social, de bonos? Porque eso podría también podría reflejar que hay más personas pobres. Bueno, depende de la lectura.
depende de la lectura, porque venimos de un proceso post-pandémico y de una situación de mala práctica pública que también generó un crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema. Cuando usted tiene un Estado ecuatoriano que requiere generar un abrazo social, lo contrario sería irresponsabilidad, pero si trabajamos en paralelo los dos aspectos, generando empleo y abrazando socialmente a las personas que están en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, obvio que cumplimos los objetivos. Para todo ecuatoriano, lo más importante, y para el gobierno nacional, es que la política social más fundamental es la generación de empleo, y hacia allá vamos, y es lo que hemos querido hacer durante todo este periodo de tiempo, y hemos logrado parcialmente, y es reconocible desde cualquier perspectiva, porque cuando tiene usted una paralización de 18 días, el riesgo país se dispara, se duplica. Los niveles de inversión en el portafolio de inversión informado por el Ministerio de Producción disminuye. Teníamos un portafolio de inversión de 5.200 millones de dólares. ¿En qué se traducía eso? En generación de empleo. Hoy ese portafolio se redujo. Lo informó el ministro Prado, porque claro, los inversionistas que sobrevuelan, para hacer metafóricamente, América Latina, ¿en dónde pongo el dólar? Acá, donde tengo una paralización de 18 días, o lo pongo acá que tengo una tranquilidad tributaria, fiscal, política. Indudablemente, por eso debemos apoyar todos y empujar para que ese portafolio de inversión en el ámbito privado también pueda generar el empleo que todos aspiramos. Y en el ámbito público, la inversión pública está ahí presente. Lo que pasa es que nosotros, y ahí sí le digo con mucha fuerza, Licenia, y lo digo con mucho convencimiento, hemos puesto el énfasis superior en algo que termina siendo a veces intangible, que se llama disminuir la desnutrición crónica infantil, que nunca, y lo digo con enorme propiedad, nunca se trató este tema con la profundidad con la que el presidente Lasso y nuestro gobierno ha asumido. Disminuir del 30%, por lo menos 6 puntos, que es nuestro objetivo en el gobierno, es un gran reto, porque en esos niños que están de 0 a 5 años, en un promedio del 30% en el Ecuador, en 15 años sus problemas intelectuales, físicos, psicosociales, emocionales, son irreversibles. ¿Cuánto se ha reducido hasta el momento en la desnutrición infantil? Sabe que no tenemos, ¿sabe cuál es el último dato de desnutrición crónica infantil? 2018. El nuevo dato lo vamos a tener ahora en noviembre. Si hubiese tenido ahora en octubre, se paralizó por la situación de junio. ¿Esos datos van a salir del censo? ¿O cómo no, están trabajando es distinto. No, es distinto, porque el censo es un censo de población y de vivienda. Esta es una encuesta de desnutrición crónica infantil paralela que invirtió el gobierno nacional casi 4 millones de dólares, porque, Alexis, no es la misma encuesta que cualquier tipo se realiza a nivel nacional. Esta tiene valoraciones de talla, de peso, se hace una valoración adicional. La información la vamos a tener después de 4 años, ahora en noviembre. Ministro, usted ha citado el tema de la inversión, relacionándola un poco con, digamos, esa ralentización que se vivió con respecto de los 18 días de paro. Yo el otro día, hace unos días, compartí unos espacios de diálogo, de debate con varios ciudadanos que no tienen nada que ver ni con política ni nada, y decían, bueno, ¿por qué se dejaron pasar 18 días, no? ¿Por qué el gobierno no se sentó desde el primer día de la paralización a conversar, justo el primer día en que detuvieron a Leonidas Díaz, y que eso además terminó convirtiéndose en un detonante del conflicto? Pero además, en esos días de paralización, se detectó que en la población rural indígena había, a propósito de lo que usted decía hace unos segundos nada más, un altísimo porcentaje de desnutrición infantil. Creo que por encima del 80% de niños de la ruralidad enfrentando esta condición. Bueno, finalmente, después de los 18 días, se empezó un proceso de diálogo que ha culminado hace pocos días atrás. ¿Qué es lo que está haciendo desde el MIES, el gobierno nacional, para, como parte también de los acuerdos y del diálogo mantenido con la dirigencia indígena, para solucionar este problema, el de la desnutrición infantil en la ruralidad, en el campo y en el sector indígena? A ver, antes de responderle, si usted me permite, mi querido Alexis, aquí está un poco la trascendencia, entiendo que tienen también. Esta es la inversión en lo social con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Determinado, lo que le decía, ratificado, la mayor inversión en política social de la historia del país. Aquí está, y este es un dato que le voy a dejar para que puedan evaluarlo y además cruzarlo, porque es importante hacer el trabajo del periodismo, de investigación, en donde podamos, los que hacemos vocería pública, ratificar y documentar el tema. Con respecto a lo otro, Alexis, la desnutrición crónica infantil es un tema tan crítico, pero tan crítico, que lo voy a hacer una ejemplarización sobre los hechos de prioridad que debe tener el gobierno. Solo es un tema de ejemplarización, lo ratifico.
Si usted deja de hacer 10 kilómetros de vía, probablemente eso tiene una consecuencia en disminución comercial, productiva, económica, pero el próximo año lo volvemos a hacer y probablemente recuperamos productivamente, comercialmente y económicamente. Pero si usted descuida un niño y este niño adquiere la enfermedad de desnutrición crónica infantil, eso es irreversible y eso es perverso desde todo punto de vista. Por eso es que nosotros hemos impulsado proyectos como el bono Infancia Futuro. ¿Qué busca este bono? Este bono que para este año tiene una inversión de 10 millones de dólares, el próximo, al ser primero un año corrido y al incrementarse 30,000 madres gestantes adicionales, la inversión bordará los 29 millones de dólares, más los 60 millones en el incremento del bono de desarrollo humano. Usted podrá ir viendo cuánto se incrementa en materia de política social en nuestro gobierno como tal. Luego, el bono Infancia Futuro tiene una connotación especial. Entregamos 60 dólares a las madres gestantes. ¿Quiénes son? Primero, madres gestantes del sector rural, del sector de las 728 parroquias que están identificadas como las de mayor prevalecencia de la desnutrición crónica infantil. Y luego, si queremos generar mayor prelación, madre gestante rural adolescente. De tal forma de que esta cobertura económica, que es un paliativo y además un incentivo para que puedan apoyarnos también las madres en esta ruta de disminuir la desnutrición crónica infantil. Porque si no hay esa contribución, Alexis, lamentablemente no lograríamos el objetivo. Le pongo un ejemplo. Nosotros, no ejemplo, más bien le comento cómo funciona esto. Entregamos durante 1000 días, es decir, aproximadamente 2 años, 9 meses, este bono de Infancia Futuro. Le entregamos 50 dólares de manera recurrente y los otros 10 se le entrega bajo una modalidad de incentivo. A los 9 meses de concluido el proceso de gestación se le entrega acumulado 90 dólares, pero siempre que la madre registre por lo menos 3 chequeos prenatales. Eso es importante y fundamental para el proceso de la desnutrición crónica infantil. Luego, en el primer año de vida, 12 meses, 120 dólares acumulados, sin perjuicio de los 50 que les entregamos de manera recurrente. ¿Cuándo le entregamos? Siempre que la madre registre por lo menos 6 chequeos en los centros de salud, las vacunas respectivas y lo propio en el segundo año. Como ve, este es un compromiso de interacción entre la sociedad civil y el Estado ecuatoriano. Alguien se preguntará y dirá, ¿cómo un gobierno liberal, ¿no?, del presidente Lasso se encarga con tanta fuerza de un tema relacionado a desnutrición crónica infantil? Así como reconozco errores desde la perspectiva de la administración, que habrán muchos, Alexis, y siempre abierto para reconocerlos, enmendarlos y volverlos perfectibles. Desde el otro lado también hay que reconocer que hay materia política social de alta data dada en este gobierno que efectivamente es tangible. Porque en un mundo de la libertad de expresión pueden haber 1000 opiniones. Así es. Verdad es una. Ministro, se nos agotó el tiempo, pero yo quiero aprovechar que usted está aquí con nosotros para consultar lo siguiente rápidamente. Le pido, ministro, por favor. Usted participó en las mesas de diálogo con el movimiento indígena en diferentes niveles. El gobierno ha dicho que son 218 acuerdos. Esta mañana el presidente de la CONAIE, en una entrevista con la cadena de Telesur, ha dicho que no es así, que son 92 acuerdos, 102 desacuerdos y 24 procedimientos. ¿Cuántos acuerdos mismos se firmaron? Bueno, es que como le digo, en el mundo de la libertad de expresión las opiniones son varias, las verdades son unas. Aquí está el número de acuerdos, que son 218 a los que se llegó, cuantificables, documentados, suscritos, por sobre todo. Siempre es importante de que el Ecuador tenga claro de que nadie puede especular con la opinión pública, nadie. Nadie tiene el patente de corso para especular sobre la opinión pública. Por eso es que el ministro de Gobierno hará llegar a todos los medios de comunicación, y yo me comprometo inclusive en remitirle ahora internamente a Alexis, todo el brief de los acuerdos llegados, en los cuales ustedes pueden cuantificar, sumar, matemáticamente sencillo, pero ¿sabe qué es lo más importante? Suscritos, porque ningún acuerdo está en términos verbales, todo está suscrito. Sumar 218 no es muy tedioso, y eso obviamente da cuenta de un documento que va a ser público y que será entregado a todos los medios de comunicación, a la academia, a los sectores productivos, a los sectores sociales, porque se tiene que evidenciar. Un micrófono, como el papel, aguanta todo, ¿no es cierto? Lo que hay que verificar es la documentación que sustente lo que acabamos de decir. Al igual que con ustedes, gracias al espacio que me han permitido, he podido evidenciar el nivel de inversión en materia de política social, tiene que ser contrastada con información pública y tecnológica como el CIGEP, para citar un caso. Lo propio acá, hay 218 acuerdos documentados y suscritos.
ya son ustedes los periodistas los que deben hacer una valoración de eso. Muchísimas gracias, ministro, por habernos visitado, muy amable. Gracias a ustedes.